¿Cómo están, comunidad? Mi nombre es Marcos Cifuentes y el día de hoy les traigo la locura de mazo que jugó el Feña en el Internacional de Norteamérica. Bueno, empezar aclarando que este mazo no fue una idea de nosotros, fue una idea que nos mostró el día antes del torneo mi amigo australiano Tim Franklin. Pero tampoco una idea de él, fue una idea de Henry Brandt, que para los que quizás les suene el nombre, fue el campeón mundial del año 2019. Ahora, ellos nos mostraron una lista, que era como la idea base, que ellos no lograron solucionar, por ejemplo, el partido de Dragapult, y por eso no le iban a ir a jugar. Y el Feña y el Chalo agarraron la lista y crearon un monstruo. Y metieron muchas cosas, algunas bastante buenas inclusiones, otras bastante cuestionables. Hasta yo hice mi aporte en esta lista con una de las cartas quizás más inútiles del torneo. Y bueno, les voy a mostrar qué fue lo que terminaron jugando el Feña y el Chalo. También decir que, si bien no hicieron día 2, el Feña partió 5-2. O sea que estuvo a una victoria de poder hacer día 2 y se encontró con el peor mazo que le podría haber tocado, que es un mazo que prácticamente no existe en el formato y es Mewtwo Rocket. Que lamentablemente era un mazo contra el que no tenía nada que hacer esta lista de Iron Thorns. Pero bueno, si hubiéramos estado preparándonos para jugar contra el Mewtwo Rocket, estamos hablando de otro torneo. Así que ahora, sin más preámbulo, vamos con la lista. En primer lugar, como les dije, es un Iron Thorns box. Tenemos dos Iron Thorns. Solamente uno podría pensar, pero ¿cómo si un Thorns box deberían haber más? Yo lo voy a poner acá en el medio de los Pokémon porque se van a dar cuenta que son bastantes. El Iron Thorns, claro, muchas de nuestras partidas van a terminar con un Iron Thorns adelante, pero no queremos empezar con un Iron Thorns adelante. Entonces, no vamos a jugar más de dos porque partir con Iron Thorns perjudica bastante al mazo. Pero vamos con el resto de la lista. Bueno, para poder hacer todo nuestro combo, porque van a darse cuenta que tenemos que hacer muchas cosas, jugamos con búhos. 3 Hoot y 3 Nocturne, que son los que nos van a ayudar a buscar todo lo que tengamos que buscar para hacer lo que queremos hacer. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Bueno, tenemos varias cosas primero que todo. Bueno, esto va como agregado de la línea de Hoot y Nocturne, los dos ventiladores. Porque si no la línea de Nocturne no es tan eficiente. Pero ahora empieza lo interesante. Tenemos 3 Pineco y 2 Fortress X. El Fortress, quizás algunos lo conozcan. Para los que no lo conocen, tiene una habilidad que el Fortress se puede dejar a sí mismo fuera de combate. O sea que le damos 2 premios a nuestro oponente. Y buscamos 5 energías hojas básicas en el mazo y se las cargamos a nuestros Pokémon de la forma que queramos. Entonces, lo que esto nos permite hacer es cargar a un atacante y regalarle 2 premios a nuestro oponente. Y podrían estar pensando en este momento, 2 premios, le estamos regalando 2 premios al oponente, es bastante. Pero no es suficiente, porque también tenemos líneas de fantasma. 2 Duskull, 2 Dusclops y un Dusknoir. Entonces no sé si van empezando a ver la idea del mazo, pero nosotros queremos regalarle muchos premios a nuestro oponente para tirarles una Iono, como van a ver que jugamos, a poca mano, y poder empezar ahí a ganar el partido. Son 2 Dusclops y un Dusknoir porque no jugamos Candy, y el Dusclops por lo general por sí solo nos ayuda a llegar a las matemáticas de lo que ya van a ver que... Porque el Thorns, claro, es el que vamos a dejar adelante, pero el ataque del Thorns no es el que vamos a ocupar en el partido. Bueno, ahora necesitamos cosas adicionales. El mazo así como está, esta es la base que nos dieron nuestro amigo australiano. Todo lo que viene ahora es bonus. Bueno, el Feña estaba pensando cómo ganarle a Dragapult Dusknoir porque es un partido imposible para una lista como esta. Y dijo, tenemos que poner a nuestro amigo, al Bronson. O como lo bautizó nuestro amigo Yerko durante el viaje, el Jimmy Neutron. Lo que nos permite hacer nuestro amigo Jimmy es que con una energía pega 30 y nuestro oponente no puede jugar ni una evolución durante su próximo turno. O sea que si en la lista de Dragapult Dusknoir no lleva disco evolución, que es prácticamente todas las listas de Dragapult Dusknoir, no tienen cómo bajar un Dracloak. Lo que nos permite hacer todo nuestro combo, dejarlo en un premio, tirarle la Iono antes de que ellos evolucionen en un Dracloak. Porque al final lo que hace el partido contra Dragapult difícil es que en el momento que les tiramos la Iono de uno, probablemente ya hay 2 o 3 Dracloak en juego. Y como eso es motor de robo, vence un poco el propósito de dejar al Thorns adelante y dejarlo con poca mano. Así que el Bronson es especialmente para ese partido, pero tiene uso en cualquier mazo que tenga evoluciones.
Lo malo es que varios de los otros mazos juegan disco de evolución. Por ejemplo, Dragapult Charizard, que es quizás el peor partido que tiene este mazo de los mazos más meta, juega dos discos de evolución. Entonces, Bronzong nos sirve de mucho ahí. Bueno, después tenemos un Ogerpon de agua. Buen atacante. Si nuestro oponente partió lento y les pudimos hacer el combo rápido, les puede eliminar dos cosas del campo. Por ejemplo, eliminar dos Dracloak contra el Dragapult. Bueno, y además es un Pokémon Tera. Por lo que tener un básico Tera dentro del mazo nos permite poder ocupar los Noctules sin tener que haber evolucionado al Fortress. Porque claro, a veces depender del Fortress puede llegar a ser perjudicial si es que nos tiran una Ion al principio. Y solo tenemos un Pokémon más en el mazo, que fue mi adición de último minuto a esta lista. Un Iron Crown X. Que, bueno, lo que hace tiene dos propósitos. El primero es que hace que los Pokémon futuros peguen 20 más. Y el Iron Thorns no anula las habilidades de los Pokémon futuros. O sea, nuestro Iron Thorns con su ataque normal pegaría 160. Pero nos llega a un número mejor que es el que voy a mostrar a continuación. Y bueno, el ataque que pega 50 y 50 tampoco es pésimo. No es lo mejor de la vida, pero puede llegar a tener algún uso misceláneo. Vamos ahora con lo siguiente. Como supporter, tenemos 4 copias de Armen para el seteo, 3 copas de Yono, que como les dije es lo que queremos hacer en el momento del combo, así que necesitamos 3. Y esto nos da una buena pie de consistencia, porque tenemos Armen, tenemos Yono, tenemos Noctul, tenemos prácticamente una ensalada de todas las cosas que se usan para setear en el formato. Tenemos además un Jack, para que el Nocturne lo pueda buscar si estamos bajo Voodoo. Y un Colress. El Colress es la forma que tenemos de buscar energía. Y ahora les vamos a mostrar por qué necesitaríamos buscar energía en este mazo. Principalmente tiene que ver con nuestro amigo Jimmy. Tenemos 3 Ultra Ball para empezar con nuestras cartas de seteo, acompañadas de 2 Nesball y un Puffin, que podrían decir es muy poco. Y bueno, se parcha porque jugamos el carrito como Ice Spec. Porque necesitamos bajar muchas cosas turno 1, así que el carrito es la Ice Spec que hace más sentido. Y jugando Arven, la podemos buscar fácil. Tenemos 2 copias de Countercatcher, porque evidentemente vamos a ir perdiendo siempre. En algún momento hubieron 3 en la lista, creo que el tercer Countercatcher fue uno de los últimos cortes que se hicieron. Pero es porque se dieron cuenta jugando partidas que con 2 era suficiente, por lo general. Una camilla para tener un poco de versatilidad en recuperar. También parche el hecho de jugar 2 Fortress, porque si se premia uno, no podríamos reventar 2 Fortress para regalar 4 premios, a menos que tuviéramos la camilla. Y jugar la camilla en vez del tercer Fortress también permite recuperar al Bronzor en caso de, a un Noctul si te lo mataron, al Thorns por si partiste, entre otros usos. Un Switch. Siempre es bueno tener un Switch en el mazo para no tener que retirar a pulso, porque aparte no jugamos Latias. Y nuestra única otra forma que tenemos de retirar son herramientas. Tenemos un patín y una tool del Iron Thorns. Esta sobre todo es muy importante porque si partimos de Iron Thorns, el Fortress no tiene habilidad. No podemos reventar al Fortress. Y si nos pegaron un Voodoo, por ejemplo, partir de Iron Thorns y tener esto en los premios, o no jugarlo derechamente, sería automáticamente perder el partido. Porque no podríamos regalar premios y ya perdimos, no alcanzamos a setear. Y ahora viene la estrella del mazo. 3 discos Crisis Punch. Que solamente pueden ocuparse cuando al oponente le queda un premio. Y hace que con 3 energías peguemos 280. Entonces, la idea del mazo es que el Thorns, con esto, pegue 280, 280, 280. Y podemos eliminar el partido así. El Iron Crown permite que ese ataque pegue 300 con el Iron Thorns. Y los 300 son un muy buen número contra principalmente 2 mazos. Contra Gardevoir, porque si te armaron una Gardevoir y llegó a quedarse con daño, nos permite eliminarla de un golpe. Pero principalmente contra Grimmsnarl, porque si nos armaron un Frostlass, el Grimmsnarl recibe un contador de daño, así que queda en 310, le pegas 300 con el Thorns y se muere de vuelta con su propio Frostlass, que es como la mejor forma de lidiar contra Grimmsnarl, que otro partido un poco desfavorable. Así que esta es la estrella del mazo, los 3 discos Crisis Punch. Y adicionalmente tenemos una herramienta más, que es un disco de evolución. Arven, carrito, disco de evolución, de las combinaciones más comunes que hay en el formato. No necesariamente carrito, pero con Puffin, pero acá
carrito de evolución, dejamos al tiro armado Fortress o Dusclops, todos felices. Ahora, en cuanto a estadios, jugamos dos estadios. Primero, el que debería ser relativamente obvio, que es el área cero, porque el Fortress y el Ogerpon nos permiten expandir la banca y necesitamos muchas cosas en la banca. Necesitamos los búhos, necesitamos el Rotom para el principio, el Iron Thorns, los Fortress, los Dusclops. Así que este es un estadio bastante importante. Y tenemos también una copia de la torre de vigilancia del equipo Rocket, que podría ser lo mismo, podría causar cierto choque en su cabeza porque jugamos Noctowl y jugamos esto, pero sin esto el partido contra Raging Ball de verdad no estaba siendo tan bueno, porque a veces con un top de Keo perdíamos, por ejemplo Noctowl. Entonces esto nos permite bajarlo y no preocuparnos de los Hoodhood, preocuparse de eliminar las cosas de dos premios. Bueno, si se están dando cuenta, por todo lo que jugamos, este no es un mazo fácil de jugar, es un mazo muy difícil, tenemos muchas líneas de juego, muchas opciones distintas, pero tiene bastante potencial si es que se juega bien. Y ahora vamos con el final del mazo, que son las energías. 5 energías hierba, que son las que necesitamos cargar con el Fortress, y 3 Luminos, que nos permiten hacer el ataque del Thorns en caso de que no queramos pegar con el disco, el ataque del Ogerpon o el ataque de Jimmy Neutron principalmente. Y por eso tenemos el Colress, porque puede buscar las Luminous. En algún momento entró también en la lista un Monkidori. Al final no lo pusieron porque creo que valoraron otra carta por sobre el Monkidori, pero no me acuerdo qué la verdad. Pero esa es la lista. Ahora, yo no les voy a mostrar partidas con el mazo porque la verdad todas dependen mucho, pero les voy a enseñar qué hacer en cada partido así como de forma general. Bueno, vamos a empezar con el seteo general contra la mayoría de los mazos y después vamos a ir por algunos partidos más específicos. Si llegan a partir primero, que no es lo que nos conviene porque jugamos Arven y queremos buscar el carrito, contra algún mazo con Voodoo puede que su seteo no sea como saber ahora, pero idealmente si partimos segundo, vamos a partir con algo X, puede ser un Pineco, puede ser un Duskull, idealmente el Rotom, pero digamos que fue un Pineco. Nosotros lo que necesitamos para poder jugar bien es el Arven, para poder buscar el carro y el disco de evolución. El carro, por lo general, una búsqueda de carrito va a ser algo así. Pero acá podrían decir, oye, pero los Hoodhood los puede buscar el Rotom, pero el tema es que si buscamos otras cosas no dejamos espacio para los Hoodhood y necesitamos que hayan dos búhos en juego. Y si nos sale una energía, ustedes con el Evolution dejan al tiro en juego al Fortress porque es su Tera. Y a un Dusclops, porque eso igual deja la amenaza de que si les sale el Dusknoir, pueden reventar Dusknoir en vez de Dusclops. Entonces ese es como nuestro turno 1 ideal yendo segundo. Ahora, lo que se hace después va dependiendo del partido. Si es que el Pineco de acá sobrevive, que por ejemplo si nos toca un mazo como Raging Bolt, es difícil que pase. Pero si llegara a sobrevivir en algún otro partido, si quisiéramos podemos hacer el tiro al combo este turno. Podemos reventar al Dusclops para ponerle 5 contadores a algo que aguante 330 si es que no lo armaron, sino a lo que sea. Bajar a nuestro atacante del partido. Reventar. Bueno, importante que recuerden que el Iron Thorns al subir anula la habilidad del Fortress, así que reventamos primero el de atrás. Cargamos nuestro Thorns. Ocupamos el Nocturne porque necesitamos el Tera en juego. Buscamos por lo general la Iono y un disco para empezar a pegar ahora. Reventamos. Cargamos la energía donde sea, la verdad, para achicar el mazo. Hacemos disco Iono y empezamos a pegar. Y vamos adelante. Si lo logramos hacer turno 2, pocos mazos se pueden setear a esas alturas para empezar a sobrevivir. Así que esto sería como la situación ideal. Igual si nos salió la Luminous, importante para poder empezar a atacar con el Thorns, con este ataque de vez en cuando, porque la mayoría de las cosas que nos van a dejar adelante mazos mal de evolución como Guard o como Grimmsnarl, no necesitamos pegarle el puño todos los turnos. Con esto por lo general va a ser suficiente para noquearlos. Entonces ese es el seteo común, el partido común. Si estamos jugando ahora específicamente contra un mazo más turbo como Raging Ball o Joltik, que sabemos que quizás nos van a matar más rápido, es complicado que les vayamos a hacer todo turno 2 si es que partimos con el Pineco, porque acá es donde empieza a depender mucho de con qué partimos. Podrían tener que requerir a un seteo quizá un poco más sin el Rotom. De hecho
los cabros estuvieron jugando un rato con solo un Rotom en la lista para asegurar la supervivencia de 3 de estos 4. Cosa de que si nos sacan un premio, todavía tengamos la opción de o regalar ahí. Si nos mataron un Pineco, regalar ahí 4, más el que nos robaron siempre serían 5. Y contra Joltik necesitamos sí o sí reventar 1 y 1, porque el Joltik por lo general nos va a robar de a 2 premios a la vez, con el Iron Hands. Y si se quieren ir más pasivos y no matarnos nada y pues cargarnos 2 Pikachu, le tiramos el Dusclops al Pikachu cargado, lo matamos y no tenemos para qué bajar a 5 premios. O sea, dejarlo a ellos en un premio. Podemos, si el Joltik Box parte más lento, o quieren partir más lento a propósito, podemos simplemente jugarle los 5 al Pikachu, traerlo para adelante con un catcher y después el Iron Turns, ya sea con el Iron Crown o con la Future Booster, llega a matar al Pikachu porque 160 más 50 son 210. Entonces, claro, tampoco tienen para qué siempre volverse locos reventando premios para ir a pegar 280. A veces con esto puede ser suficiente. Ahora, el partido en el que el seteo es completamente distinto es contra Dragapult Dusknoir. Contra Dragapult Dusknoir, igual queremos idealmente setear nuestras cosas rápido, pero tenemos que setear sí o sí entre medio de uno de nuestros Pokémon a Jimmy Neutron Jr. para que al turno siguiente pueda evolucionar. Y con el Noctowl, para algo jugamos el Colress, para poder tener acceso a nuestras Luminous, porque robar la Luminous a pulso igual es inconsistente. Y haciendo esto, por lo general podemos frenar lo suficiente al Dragapult para nosotros poder armarnos y hacer algún turno, como por ejemplo donde hagamos Dusknoir a un Drippy, Dusclops a un Drippy que le hayamos pegado para reventarlo, bajar al Tons, tirar al Fortress. Igual de repente a esa altura ya nos salió el área 0 y podemos hacer más combinaciones como para poder bajarlos a ellos. No necesariamente a un premio, creo que bajándolo a 2 igual podría funcionar, pero lo importante es poder volar la mayor cantidad de Drippys que podamos del campo, siempre que dejemos adelante al Iron Turns para no dar acceso a Fezandipiti ni al Ursaluna, que son 2 de las cartas comunes de las que tienen que estar preocupados y que son de lo más importante que frena el Turns. Pero bueno, ese es el mazo a grandes rasgos. Obviamente hay muchas interacciones que no les estoy mencionando acá, pero ya son muy específicas. Pero con lo que les acabo de explicar deberían tener para poder jugar contra prácticamente cualquier mazo importante del formato. Y se le puede ganar a todo, pero se puede perder contra todo. Es uno de esos mazos bien volátiles que al Feña le gusta tanto jugar. Y bueno, dentro de los partidos favorables, Garde es prácticamente auto-win, porque si eliminamos a lo que tenga energías con fantasma o pegando incluso, ya el partido se acaba, porque no están jugando ni Fluttermane ni Klefki, y esta cuestión arriba hace que la Garde no tenga habilidad. Juegan, creo que ahora la última lista está jugando un Boss Order, así que lo roben es complicadísimo, y con eso ya es suficiente para ganar el partido. Así que eso, espero que les haya gustado mucho el Death Profile. El mazo es bastante entretenido, así que definitivamente recomiendo que lo jueguen al menos para ver cómo es, porque de verdad es bastante distinto a lo que hay en el formato. No esperen llegar a ganar un torneo con este mazo, es un mazo bastante entretenido y dejémoslo ahí, pero pueden ganar un torneo con el mazo, pero no crean que eso es como lo más importante de esto. Este es un mazo que les recomiendo ir a jugar si quieren pasarla bien. Pero tienen que practicarlo si es que lo quieren ir a jugar seriamente a un torneo. Porque es difícil de jugar, tiene muchas líneas de juego y es muy fácil equivocarse haciendo alguno de los pasos. Pero bueno, si les gustó el video, suscríbanse, denle me gusta a este video y quédense atentos al próximo Death Profile, que va a ser de mi lista de Zoroark con la que hice top 64 también en el like. Hasta la próxima.